Dentro del mundo empresarial tenemos muchos problemas de los que no queremos ni oír hablar. Temas con el mundo de la seguridad, con el mundo de los desfalcos, de la ética, incluso denuncias dentro del seno empresarial. La verdad es que espero que nunca tengas que lidiar con un problema de estas características, especialmente si eres socio fundador o director de una empresa, pero en el caso de que te toque comerte el marrón, nuestro invitado de hoy tiene unos consejos que realmente valen su peso en oro, porque no ha dejado de formarse desde hace más de 20 años en temas de forensics, compliance y el mundo corporativo. Frogmación Podcast. Capítulo 188. Entrevista a Eduardo Gómez, un empresario en continuo desarrollo y aprendizaje. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Frogmación Podcast. Después de arrancar el año nuevo con 4 episodios consecutivos donde te hemos dado una serie de tips, ayudas, consejos, lo que le quieras llamar, para arrancar el año con buen pie, para plantearte propósitos con sentido y que no los dejes el día 2 de enero, hoy recuperamos nuestras queridas entrevistas con gente del sector que realmente tiene mucho que aportar y que contarnos. Y hoy me complace presentaros a Eduardo Gómez. Él es socio fundador de G-Partners, una boutique especializada en servicios de forensic. G-Partners es una firma que garantiza a sus clientes una calidad a nivel de las grandes multinacionales, ofreciéndoles además un trato mucho más cercano, agilidad, flexibilidad y honorarios muy competitivos y ajustados a la realidad que tiene el mercado a día de hoy. Su misión es ser reconocidos como la mejor opción de calidad-precio del mercado. Y es que durante más de 20 años, Eduardo ha estado desarrollando su carrera en la intersección que existe entre economía, empresa y conflicto real. No desde una teoría que nos tengamos que fumar aquí y simplemente comulgar con ella, sino 100% desde la práctica, mediante el estudio de las crisis empresariales, de disputas entre socios, de investigaciones internas muy complejas, arbitrajes internacionales y decisiones que se toman cuando el riesgo es muy alto y el margen de error suele ser mínimo. Él, de formación, es economista y perito financiero, y desde hace ya más de 15 años es también un empresario. Ha creado y dirigido proyectos empresariales, ha vivido procesos de crecimiento, tomado decisiones acertadas, pero también se ha tenido que enfrentar, como no, a fracasos. Esa combinación de la experiencia basado en éxito y error marca su forma de analizar los problemas con menos dogma y con mucha más realidad sobre la mesa. Y es que una parte relevante de su trabajo se ha centrado en el mundo compliance, la ética empresarial y las investigaciones internas, acompañando a consejos de administración o equipos directivos cuando aparecen situaciones que rara vez se explican en público. Y es que la activación real de un canal de denuncias o los conflictos de poder interno o las consecuencias económicas y reputaciones de una mala decisión son temas que nunca queremos tratar, pero cuando los tenemos delante nos se suelen explotar en la cara. Más allá de su actividad profesional, pues él mantiene también una ambición intelectual constante por comprender la historia, la política y el funcionamiento real de la economía, y por cómo estos 3 elementos influyen en la toma de decisiones empresariales, en el ejercicio del poder y el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Por tanto, como podéis ver, Eduardo tiene un bagaje brutal que hoy nos va a compartir y que vamos a estar aprendiendo muchísimo de él. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Formación Podcast. Hola Juan Gabriel, oye, encantado de estar aquí, es un placer y nada, muchas gracias por la invitación. Nada, faltaría más. Bueno, vamos a empezar por el principio porque he leído aquí un currículum muy largo y tendido con Sí, mucha experiencia en sí. varios palos y casi que no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar como siempre me gusta a mí, que es por el principio. Cuéntame tú mismo, ¿quién es Eduardo? ¿Qué hacías de pequeño? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te motivaba? ¿Qué odiabas? ¿Y cómo te veías cuando fueras mayor? Porque imagino que esto del compliance y demás era algo que te sonaba chino o que incluso te diré que ni siquiera existía cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, cuéntame, desde tu punto de vista, ¿quién es Eduardo y en sus primeros compases de vida, cómo arrancó en este mundo?
Efectivamente, esto del compliance ni existía cuando éramos pequeños, con lo cual nunca pensé en imaginarme en dedicarme a esto. Pues mira, yo cuando era pequeño lo que quería ser era controlador aéreo. No sé muy bien por qué, pero, Igual porque se gana mucha pasta. pero pues, pues no lo sé. Pero tuve muchos años que quería ser controlador aéreo. Ajá. Y bueno, a medida que pues fui al colegio, muy normal. Nosotros vivíamos en Madrid, luego mis padres se mudaron a Alcorcón y bueno, pues una vida muy, diría, muy normal. Un niño muy normal, una familia normal, muy querido, una infancia feliz, o sea que hay bastante normalidad. Fui a un colegio público, hice amigos que a día de hoy todavía lo son. O sea, yo puedo decir que muchos de mis amigos son del colegio. Ujú. Y bueno, pues pasé al instituto y ahí ya me empezó a gustar el tema de la economía, me gustaba el tema de la bolsa y me gustaba cómo se generaba dinero, cómo se generaba dinero, ¿no? Y cómo se hacía el dinero y cómo funcionaban los países y las empresas. Y bueno, ya me empezó a interesar. Y, y la verdad es que, bueno, pues todo se ha dicho, no fui un estudiante muy brillante. Y bueno, pues ahí tuve mis años en el instituto que las notas no eran mi fuerte. Y bueno, acabé estudiando economía, eh, no porque no tuviese otra opción, sino que en realidad Te eh, motivaba. no es que me motivaba, pero tenía esa inquietud por eso, por la bolsa, el dinero, cómo funcionaban las empresas y acabé estudiando economía. Eh, bueno, pues estudié economía y la verdad que el sistema educativo, pues bueno, es el que es y ahí, pues no sé si esto es políticamente correcto, pero Puedes eh, decir lo que quieras. no creo que sea un buen sistema, no creo que enseñen cosas útiles. Es verdad Ujú, que la universidad pues te da ese esquema mental para afrontar retos y enfrentarte a cosas que quizás si no has ido a la universidad, pues no todo el mundo dispone de las herramientas. Pero la realidad es que, bueno, pues yo casi todo lo que he aprendido y aplico en mi vida profesional, pues lo he aprendido por mi cuenta, lo he ujú, aprendido trabajando ujú. y, y casi todo lo que, ya te digo, casi todo lo que aplico en mi vida profesional lo he aprendido después, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi bagaje académico. Luego estudié ya una vez empezado a trabajar con varios años de experiencia, sí que hice un par de máster, hice un máster, un MBA en el Instituto de Empresa y Mm. luego hice un máster de auditoría en la Universidad de Alcalá, ¿vale? Pero ya eso, ya estando en materia, digamos, Estando en producción ya. trabajando. Sí, 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 sí. De hecho, te me has adelantado a una pregunta que me gusta mucho hacer, que es que si consideras que el sistema educativo está o no está a la altura, ya me has dicho que claramente no. Primeramente, supongo que por la diferencia, ¿no?, entre la teoría y la realidad, que siempre suele estar ahí, de que al final una carrera universitaria tiene mucha paja que cubrir y luego hay poco grano dentro de lo que realmente suele ser interesante, que incluso cuando terminas la carrera resulta que de lo que has estudiado aplicas un 2 un 3% si llega, ¿no? O como tú muy bien has dicho, que luego pues te tienes que buscar las castañas o que aprendes después de una carrera. A las nuevas generaciones que están pensando en el mundo de la economía o en el mundo del emprendimiento y tal, ¿les recomendarías pasar por el tubo de la universidad? ¿O consideras que hay alternativas mejores que les pueden posicionar mucho mejor que un egresado de una universidad? O sea, hoy lo que es indudable es que hoy en día tenemos todo el conocimiento. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto conocimiento gratuito a la mano de cualquiera, ¿no? Entonces, la realidad es que a día de hoy cualquier persona puede aprender cualquier cosa
si quiere y si se lo propone. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues ir a una universidad, pues no tiene sentido, ¿no? También es verdad que ir a la universidad, como decía, pues te prepara. No todo el mundo tiene esas inquietudes, no todo el mundo las tiene y muchas veces las tienes que ir descubriendo. A lo mejor hay muchísima gente, vamos, yo mismo llegué a la universidad sin esa, sí, me gustaba el mundo de la economía y tal, pero yo no tenía esa inquietud por las cosas que he podido ir adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que la universidad es una pérdida de tiempo en cuanto a los conocimientos que adquieres frente a la utilidad que tienen, pero también te puede preparar para, para afrontar muchos problemas que si no vas a la universidad, pues es difícil. Y eso, pues es que si una persona está en un momento vital que sí que puede, sí que está dispuesta a afrontar problemas y a adquirir conocimientos, a ser autodidacta, pues la universidad pues le va a servir de poco, se le va a quedar corta. Entonces, bueno, hay que buscar ahí el equilibrio. Tampoco hay que denostar a la universidad, pero hay que poner sobre la mesa que cualquiera puede tener conocimiento, el conocimiento que quiera, lo tienes a un clic de distancia. Entonces, en YouTube hay de todo, tienes papers de todo tipo. Hoy en día es que ya no hace falta ni traducir ni saber inglés casi. O sea, es que te los traduce el ChatGPT, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hoy en día poder acceder a conocimiento es facilísimo y solo hay que querer. De hecho, el tema que comentas es, yo creo que es una realidad que nos hemos dado cuenta todos menos las propias universidades, ¿no? De que el conocimiento está en todos lados. Las Totalmente. universidades nacen hace 800 años como centro de conocimiento. Claro. Centro para preservar esos libros, para preservar ese conocimiento, para copiarlos, para transmitirlos y demás. En el momento en que ese conocimiento está en cualquier lado, ¿para qué necesito yo un catedrático de economía que me explique una teoría cuando el ChatGPT probablemente me la explicará mucho mejor, con ejemplos más relevantes e incluso con casos reales que a lo mejor el catedrático desconoce? ¿No? Están muy desactualizados. Mira, el otro día lo estábamos comentando con unos chicos con los que estoy trabajando, Mm, inteligentes, muy, muy inteligentes. Nos hemos asociado en una pequeña startup y están desarrollando un tema tecnológico que es mm, interesantísimo y que tiene muchísimo potencial. mm. Y ellos lo decían, dicen, es que en la universidad nosotros estamos aquí trabajando con no sé qué programa me dijeron, la verdad es que no Que entiendo. fuera. Sí. Eh, y en la universidad estaban como en el Pleistoceno, ¿no? Estaban todavía casi por el MS2, ¿no? Que se estudiaba cuando iba yo. Entonces, claro, pues hay un decalaje entre lo que se está utilizando en la vida real y lo que estáis enseñando que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Totalmente. Yo para que te hagas una idea, cuando yo empecé a estudiar era el 2006 por allí, todavía se enseñaba un lenguaje de programación que se llamaba Ada. En ese momento, Ada solamente lo utilizaba la estación espacial para programar no sé qué chips súper arcaicos que se mandaban por allí que tenían que ser muy eficientes. Para el resto del mundo, Ada era un lenguaje que ya ni se utilizaba, Era obsoleto. obsoleto. Claro, sí, sí, sí. Pero era y fue oficialmente el lenguaje de programación que se enseñó desde ese hasta dentro de, yo qué sé, 5 o 6 años después incluso de que yo empezara la carrera. Para que tú Sí, veas. sí, es sorprendente, es sorprendente. O sea, y además en tecnología que va todo tan rápido, últimamente estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Del ChatGPT, que hace 3 años no sabíamos ni qué era y ahora mira dónde estamos y las cosas que hace. Y dentro de 3 hará cosas o haremos cosas que ni nos imaginamos a día de hoy. Ujú, Entonces, pues claro, si en la universidad todavía ni han empezado a meterlo en los libros de texto, correcto. pues claro, tienen un problema. De hecho, no solo no han empezado a meterlo, sino que han empezado a prohibirlo, lo cual Bueno, lo cual es todavía peor.
Es como quererle poner puertas al campo, es que Correcto. no tiene sentido. Correcto, o sea, prohíbes una herramienta que luego el día de mañana, cuando estés en la empresa, pues será una herramienta que van a presuponer que sabes utilizar y que sabes dominar, porque si no es que estás en una clara desventaja competitiva. Totalmente, totalmente. Y que hay que aprender a utilizarla, porque, ojo, mal utilizada es nefasta. O sea, Y no, correcto, correcto. No es darle yo, todo el poder y toda la capacidad de decisión, sino tú ser crítico y saber utilizarla. eso es, yo creo que ese es el verdadero potencial. Cuanto Mm. más sabes de un tema, tiene mucho más potencial. O sea, es Sí, que a mí eso me está alucinando. Yo estoy haciendo cosas, las estoy utilizando y cuanto más sé de un tema, más potencial le saco. correcto. Entonces, bueno, pues hay que saber utilizarlo, desde luego. Sí, sí. Está claro que las herramientas no son buenas o son malas, depende de las manos con las que los utilicemos o con la cabeza, Totalmente, ¿no? O con el totalmente, sentido que lo utilicemos. totalmente. Bueno, volvamos a tu carrera profesional. Terminaste económicas, hiciste esos másters y demás. ¿Empezaste a emprender directamente? ¿Pasaste primero por alguna etapa en alguna No, empresa? ¿Cómo fue tu transición no. de Yo, academia a la producción? yo, vamos, trabajé en empresa muchos años. Mientras que estudié la carrera, trabajé en una empresa pues, de administrativo. Era Ajá. una mensajería, una al courier. Mm. Ahí trabajé pues casi toda la carrera y trabajaba en la oficina, iba por las tardes. Y bueno, pues en los meses de verano, Navidad, que había más picos, también hacía de mensajero. Y bueno, pues me saqué la carrera trabajando y la verdad es que me vino muy bien porque, bueno, pues trabajé en la oficina y adquirí cierta experiencia que luego me vino muy bien. Mm. Terminé la carrera y la verdad es que, pues muy perdido, no te voy a engañar. Y bueno, pues empecé a trabajar, trabajé en un par de empresas y, y me vi que tenía que aprender inglés. Entonces ahí decidí irme a Inglaterra y allí pues estuve 2 años. La verdad es Ajá. que me fue bastante bien. Trabajé, empecé en un restaurante de ayudante de cocina, pura casualidad. Y a los pocos semanas, meses, estaba trabajando en Procter Gamble, Hostia. que fue también pues un poco de suerte Ajá. combinado con insistencia, porque bueno, pues los procesos de selección los llevaban en una agencia que me pillaba de camino entre el restaurante y mi casa y todos los días pasaba. Y el señor que lo gestionaba se llamaba Ian, que no se me olvida. Y yo creo que un día me decidió contratar solo porque dejase Solo de por pesado, dar ¿no? la puerta. Sí, sí, bueno, este pesado. Me hizo ahí un día una prueba de Excel y el haber trabajado durante la carrera, pues yo ya dominaba bastante. Dominaba el Excel, pues seguramente muy por encima de la media de lo que podía ser un universitario al uso. Ujú. Y bueno, pues con eso y alguna cosa más que me preguntaron y alguna prueba que me hicieron, pues me contrataron y ahí estuve trabajando 2 años. Luego ya decidí volverme a España y me cambié a otra multinacional, que era una empresa que se llama Henry Schein, que aquí en España son distribuidores de material médico muy especializados en odontología y veterinaria, ¿vale? Y luego ya ahí estuve también otros 2 años, más o menos, y en 2008 ya, pues fue cuando pasé a Ernst Young. Ahí caí en el departamento de Forensic. Coincidí un día con un compañero de la universidad, que hoy en día es mi socio, y oye, que están buscando gente como tú, que necesitamos tal. Y la verdad es que en aquel momento también es que la vida nunca sabes. En aquel momento, 2008, plena estallido de la crisis, ¿vale? Y me habían hecho una oferta para irme de director financiero a una empresa de madera en Polonia. Coño. Y la verdad es que no había aceptado la oferta como tal, pero Te lo estabas como pensando. que me iba a ir.
Y justo en esos días, pues coincidió esto de que me encontré con mi socio, vente, que te hacen una entrevista, y la verdad es que me hicieron una entrevista en el Sañón. Las personas que me la hicieron me encantaron y me pareció súper curioso el tema del forensic, a lo que se dedicaban y bueno, pues decidí quedarme en el Sañón y desde entonces es a lo que me dedico. Estas cosas que tiene la vida, que si me hubiese ido a Polonia, pues seguramente mi vida habría sido totalmente Totalmente diferente. diferente, sí. Vivirías enterrado en nieve la mitad del año. Sí, sí, sí. Para la gente que no tiene ni idea, ¿qué es el mundo forense? Cuéntanos. Pues mira, el forensic, que es verdad que es una palabra que suena así un poco mal, ¿no? Todo Yo me he sea. imaginado a CSI operando ahí un cadáver o algo así, así Pues que, bueno, es un CSI económico, ¿vale? Es un vale. CSI económico. Y forensic viene de forense y forense significa experto, ¿no? Ajá. Y lo que hacemos es actuar como expertos en temas económicos y contables. Vale. Entonces, nosotros actuamos sobre todo en disputas empresariales, en controversias que tienen las empresas y a nosotros pues, nos suele contratar una de las partes para que le ayudemos a pues, acreditar su posición en la disputa, en la Ujú, controversia que tenga con la otra empresa. Normalmente son casi todo pues cuantificación de daños, muchísimos, pues en cualquier contexto empresarial se produce un perjuicio o un daño, ¿no? Pues empresas que rompen contratos. Y cuando he acordado contigo, tenemos un contrato y uno de los dos lo rompe, pues normalmente siempre se van a producir perjuicios en uno y en otro lado, ¿vale? Pues entonces ahí hay que cuantificarlos o defenderse del perjuicio que te están reclamando. Entonces nosotros actuamos en esa posición. Muchísimos temas derivados de retrasos en la construcción, muchísimos temas derivados de concesiones administrativas que se fijan con unos criterios y después cambian y hay que actualizar esos criterios. ujú, Conflictos entre socios, muchísimos. Conflictos empresariales derivados de compraventa de empresas, muchísimos. ujú. Pues, una empresa compra a otra empresa y lo típico, pues se queda una parte del precio, se fija en función de la evolución de la empresa y luego se dan cuenta que la empresa no va como dijeron que iba a ir o se descubren pasivos ocultos. Bueno, pues al final, en el contexto del mundo empresarial, siempre se producen ese tipo de disputas, ese tipo de controversias, y nosotros actuamos en una de las dos posiciones, ¿vale? Alguna vez nos pueden requerir que actuemos como dirimentes, es decir, que nos nombre el propio juez o el propio árbitro, Mm. que todo esto acaba o en un juzgado o en un tribunal arbitral, Ajá. ¿vale? Como una prueba más del procedimiento. Y algunas veces, como digo, pues nos pueden nombrar o los propios árbitros o los propios jueces. Pero eso la verdad es que es bastante excepcional. Y además, pues hacemos mm, esto del compliance. Pues en su día esto del compliance apareció en España en el 2010 y cuando estábamos en EY empezamos a hacer aquel servicio en el departamento de Forensic y cuando empezamos G-Partners, pues continuamos haciendo compliance y hasta el día de hoy. Mm. Wow, genial. La verdad Sí, es que es un mundo que yo desconozco porque por suerte en mi empresa no nos ha tocado. Evidentemente sí, que todas las empresas pues tenemos seguros de compliance y esperamos tenerlo ahí y no tenerlo que usar ni recurrir nunca a él. Pero visto desde dentro, como me lo acabas de contar, la verdad es que sí que eres como una especie de detective en cierto modo al tener que investigar ese tipo de casos, ¿no? sí, 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 sí. O sea, muchas veces es lo que tenemos que hacer. Al final, esto del forense es el CSI, efectivamente, Mm. de la economía de la empresa, ¿no? Porque hay que ir con bisturí.
No vale con quedarse en la superficie, sino que hay que revisar todo al máximo detalle. No vale de revisarme solo una pequeña muestra de facturas, sino que me tengo que revisar todas las facturas, ¿vale? Pues, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero hay que revisar todo al detalle y muchas veces hay que ir un poco más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, pues hay que leerse bien los contratos, hay que revisarse muy bien la contabilidad, eh, cosas que se pretenden esconder en la contabilidad, que muchas veces, pues el que sabe contabilidad sabe cómo camuflar cosas. Bueno, pues ese es un poco nuestro trabajo. Y la parte del compliance es más, es un poco diferente, ¿no? Ahí no es esa investigación, sino que es al revés, es preventivo y es ayudar a las empresas a que cumplan y a que prevengan adecuadamente sus riesgos, no solo de compliance, sino que intentamos siempre darle ese punto de vista de consultor y que ya que estás haciendo un trabajo, que estás haciendo un análisis de riesgos, oye, que tenga provecho y que surta beneficios en tu operativa diaria. Claro. Entonces, ese es el enfoque que le damos a nuestro trabajo de compliance. ¿Cómo fue esa transición de la empresa en la que estabas a emprender y crear G-Partners con tu compañero, como os comentaba antes? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo también, desde que empecé a trabajar, siempre tuve ese gusanillo, quería ser empresario, ¿no? Mm, Siempre tuve ese deseo y, y la verdad es que pues a los años de estar ahí en el Sañón, detectamos que el negocio se podía hacer desde fuera de la Big Four. En aquel momento era un negocio que estaba muy centralizado en estas grandes corporaciones, en la Big Four que se llama, pero no había muchas más empresas que se dedicasen a dar este servicio ujú, y detectamos que pues, había un campo ahí muy interesante, sobre todo para la mediana y pequeña empresa que no tenía acceso quizá o tanta facilidad a acceder a estas Big Four ujú, y empezamos así. Hemos pasado muchos años, pues como digo yo, siendo autoempleados y, y bueno, pues también la vida y la propia evolución pues nos ha llevado a ser ahora que estamos haciendo más de empresarios casi que de autoempleados. Mm. De hecho, voy a irme un poquito ya a tu terreno. Como empresario, ¿qué decisiones pensabas que eran técnicamente correctas, pero luego resultaron ser un desastre en la práctica? Porque claro, pasar de estar al paraguas de una empresa a ser un empresario tú mismo, hay decisiones que igual tomas de forma diferente, ¿no? Dependiendo del paraguas que tengas encima. Sí, sí. Pues mira, la verdad es que ahí sí que he tenido también una evolución interesante. Igual, pues el desconocimiento, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo por ti mismo. ¿Y qué nos ha pasado? Pues nosotros empezamos y técnicamente éramos muy buenos y somos muy buenos. Y eso, pues yo creo que el hecho de llevar 15 años haciendo este trabajo por nuestra cuenta, ya de por sí, Te avala, sí. ¿no? O os avala. Pero desde el punto de vista de empresario, pues quizá no hemos tomado no se tomaron decisiones adecuadas. Pues Ajá. desde el punto de vista de la gestión y de la organización, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre pensamos que era mejor, pues, contener el crecimiento, que, pues, mi socio y yo, y con ayuda de algunos colaboradores, iba a ser suficiente. Y luego hemos puesto mucho foco en la gestión de la tesorería, que hay que ponerla, evidentemente, pero mucho foco en eso, contención de los gastos. Y la realidad y lo que nos ha empezado a hacer diferentes y a marcar la diferencia ha sido cuando hemos empezado a actuar casi al contrario, cuando hemos empezado a crecer, cuando hemos empezado a poner el foco en la venta y no en el gasto, cuando hemos empezado a,
a tomar conciencia de que la verdadera, lo más importante de cualquier empresa es vender. Y, y- y a partir de ese momento es cuando hemos empezado a crecer y a ser un player bastante significativo en el mercado. ¿Crees que esto es algo que se repite en diferentes empresarios, de que al final se preocupan tanto por el gasto Pues seguro, que viven seguro. Sí, sí, acojonados de sí. crecer? Sí, 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 sí. Vamos, yo lo veo continuamente. Viven, sí, viven acojonados de crecer, pues sí, efectivamente. Luego también es verdad que crecer tiene sus problemas, o sea, tiene su problemática, ¿eh? La gente ya de por sí, cuando más gente, Más problema. más problemas. Administrativamente es todo más complejo. Mm, Ya no hablemos de Hacienda, Seguridad Social, etcétera. Esto mucho más difícil, pero la realidad es que el mercado tiende a, y en cualquier negocio, pues el tamaño importa. Y eso pues es muy, muy relevante. Y vivir pensando en el coste, cuando lo importante es, hay que vivir pensando en el ingreso. Hay que vivir pensando en el ingreso. Efectivamente, pues el coste, pues hay que controlarlo, ¿no? Pero no puede ser la obsesión. La obsesión tiene que ser vender. Y eso, pues yo lo vengo aprendiendo de unos años para acá. No te creas que ha sido mi... Y Claro, no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? ahora es en la posición en la que estoy. Y bueno, pues la verdad es que todo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho. ¿Qué crees que es lo que te hizo el clic a hacer ese cambio de mentalidad? Porque, claro, te digo, es un problema Pues común mira, y ha habido repetido. dos momentos. Dos Ajá. momentos. La pandemia, ¿vale? La pandemia. Nosotros, bueno, ya teníamos un sistema bastante flexible, Mm, pero ya no recuerdo las fechas, ¿no? Pero ya la semana que pasó todo, el 8M aquel y tal, que yo ya mandamos a toda la gente, oye, no vengáis a la oficina, ya nos quedamos en casa. Y, y yo decía a mi socio, digo, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, si es que no sabemos qué vamos a hacer. Y ese fue un momento que luego efectivamente nos hinchamos a trabajar porque pues hubo que hacer los ERTES famosos claro, y para acreditar que el ERTE era válido. legal había que acreditar las causas, ¿vale? Y para acreditar las causas hace falta presentar un informe técnico que acredite las causas bien económicas, productivas u organizativas. Y nosotros, pues ya es verdad que veníamos haciendo ese tipo de informes para algunos seres. Y bueno, pues la realidad es que nos hinchamos a trabajar como locos haciendo informes técnicos para ERTES. Y bueno, pues pasamos la pandemia bien y a partir de ahí, pues es verdad que también eh, fue un punto de inflexión en cuanto a, oye, tenemos que crecer. Y luego el segundo momento y definitivo fue una huelga de justicia que hubo en 2023. Ajá. Yo no sé si la recuerdas o si eres consciente de que la Sí, hubo, me suena. pero hubo una huelga muy larga de funcionarios de justicia que afectó a la justicia y claro, pues al final todo estaba en huelga y nuestro trabajo acaba en un juzgado, en un procedimiento. Y aunque parezca mentira, pero claro, las empresas dejaron de pleitear y Hostia, nosotros vivimos del pleito. claro. Y claro, hubo un agujero en nuestros ingresos de 2 o 3 meses que nos hizo papilla, nos fulminó. Lo pasamos verdaderamente mal. Y, y ahí ese sí que fue el Detonante. verdadero resorte, ¿no? Que dijimos, esto no puede volver a pasar. Empezamos a ampliar nuestro abanico de servicios
y empezamos a ampliar nuestro espectro de prestación de servicios. Empezamos a ir a Hispanoamérica, sobre todo países como Perú, que son muy fuertes en arbitraje, y nos dimos cuenta de que había mucho trabajo y intentar sacar nuestros servicios fuera de España, ¿vale? Ese fue la pandemia, y esa huelga fue lo que nos hizo hacer clic y decir, por aquí no vamos bien y tenemos que Hacer un- cambiar. Y desde, pues ya te digo, pues a lo mejor desde 2023, pues nos hemos multiplicado. Hemos hecho un por dos seguro. Wow. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que está súper bien. Sí. Haciendo cuentas, llevas ya más de 20 años viendo y resolviendo conflictos empresariales desde dentro, ¿no? ¿Cuál dirías que es ese top 3, top 5, como se te venga a la mente, de los problemas y los conflictos que más se repite siempre, aunque cambie la empresa, cambie el sector, cambie la forma de gobernanza y demás? ¿Cuál dirías que es ese top de conflictos que es que parece que el burro siempre vuelve a la era, ¿no? Pues mira, a ver, yo diría, uno, los problemas internos, los fraudes internos, ¿vale? Ujú. Se repiten por más controles, por más mecanismos que queramos poner en las empresas, siempre hay alguien que se los quiere saltar. Siempre hay alguien que se los quiere saltar. Y todo viene porque no hay una cultura empresarial potente que, que, que vaya en contra de todo eso, ¿no? Entonces, siempre, si la dirección no es ejemplar, Ujú. siempre hay alguien que se quiere saltar los controles de alguna manera u otra, o bien en su propio interés, o bien para hacer cosas que se supone que van a beneficiar a la empresa, pero que no son éticas o no son legales, que es todavía peor. Eh, Siempre hay alguien. Y todo viene porque no hay una cultura empresarial clara y potente y ejemplar, ¿no? Al final todo tiene que partir de la dirección. Luego, ese es uno clarísimo. Luego, pues mm, mm, nosotros hacemos muchísimos temas relacionados con incumplimientos de contrato, ¿no? Pues tú te has comprometido a hacer una cosa y luego no cumples. Pues es algo que está a la orden del día. Y bueno, pues desgraciadamente desgraciadamente o afortunadamente para nosotros, Sí, pues es una de las fuentes desde el de, punto de vista. de ingresos más potentes que tenemos, ¿no? Esa participación en conflictos empresariales derivados de los incumplimientos de contrato. Y luego, en las compraventas de empresa vemos mucho conflicto derivado pues de pasivos ocultos y de información engañosa que se sigue repitiendo y que, bueno, pues tiene diferentes causas, pero que al final deriva todo en que se siguen produciendo y nos sigue dando pues mucho trabajo, ¿no? Esas son quizá las tres casuísticas que más se repiten. Es verdad que todas tienen quizá orígenes más humanos, ¿no? El primero que decía, oye, si la dirección no se comporta de forma ejemplar y al final todos copiamos lo que vemos, o sea, no podemos, es así. Claro. Pues la gente va a tender a comportarse como ve que se comporta la dirección. Cuando se producen compraventas y no sé, las operaciones muchas veces se realizan de forma rápida, cada vez es todo más rápido, cada vez se revisa todo más de forma superficial, pues al final estás abriendo
la brecha o estás dando la oportunidad para que se produzcan esas brechas, ¿no? Claro. de información. Y al final es todo un poco derivado de eso, de ese mismo problema, ¿no? Ujú. De hecho, ¿crees que el foco común es un mal asesoramiento de las empresas, un desconocimiento, un egoísmo, ansias de poder, de, yo qué sé, de inflar los números, de hacerse rico? Como decía John McClane en La jungla de cristal, siempre todo es por el puto dinero. Bueno, no sé si no lo sé. Muchas veces sí, pero muchas veces es por, por la cobardía de las personas o por el propio Ajá, interés de las personas, no tanto por la propia empresa en sí. ajá. Al final, yo creo que las empresas están conformadas por personas y muchas veces las personas, efectivamente, muchas veces derivado del egoísmo y de la avaricia, pero muchas veces vienen motivados por miedo a perder el trabajo, por miedo a no reconocer los errores, por miedo a ese tipo de miedos, no tanto el dinero en sí, que en Ujú. el fondo es lo que está detrás de todo, ¿no? Sí, claro. Pero no diría que es el principal. Detonante. Mm. Yo no creo que sea el dinero el motivo principal. Evidentemente, cuando alguien roba, pues seguramente es el dinero, pero incluso cuando pasa eso, viene motivado porque tiene una necesidad personal, viene derivado porque se ha propiciado la situación de que lo pueda hacer. ¿Vale? Pues por lo que te digo, porque o no están los controles bien puestos, o bien porque ve que se puede hacer, o porque ve que en la empresa lo hace más gente. Ajá. O sea, no sé si es el dinero, efectivamente siempre el dinero está detrás de todo, ¿no? Pero no sé si es yo creo que muchas veces es el miedo hay muchas veces miedo a no reconocer que te has equivocado, el ego, ¿no? Muchas veces es el ego también. Oye, pues yo mando y yo lo digo así y se hace así y a lo mejor estás equivocado. No sé, o sea, ahí en- yo creo que es más profundo oye, solo es el dinero. Sí, el dinero siempre está ahí y todas las decisiones que se toman en una empresa al final tienen una repercusión económica, Está claro. pero no sé si siempre se toman por dinero, ¿vale? Mm. Yo, De hecho, cambiándote un poco la pregunta, pero siguiendo con este trasfondo, ¿crees que a la hora de tomar las decisiones dentro de la empresa suele ser el dinero el que prima o los galones, ¿no? Lo que comentábamos, el poder o el ego. Pues, bueno, difícil pregunta. Igual, o sea, en el fondo, todas las decisiones tienen un trasfondo, todas las decisiones tienen un trasfondo económico. O sea, tú cuando decides dar un plan de beneficios a tus empleados, en el fondo tienen un trasfondo económico. Lo haces Mm, porque sabes que tus empleados van a estar contentos y como van a estar contentos, van a trabajar mejor y como van a trabajar mejor, pues vas a ganar más dinero, ¿no? Pero ¿se hace porque vas a ganar más dinero o se hace porque de verdad se quieres lo tener merece. un buen ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una dicotomía. O sea, yo personalmente no sé quién quiere trabajar en un mal ambiente de trabajo, ¿no? No, Es yo te diría que nadie. como muy complicado, ¿no? Entonces, ¿quieres tener un buen ambiente porque ganas más dinero o quieres tener un buen ambiente porque quieres ser más feliz? Pues bueno, o sea, seguramente hay un equilibrio. Eh, y muchas veces, pues ese equilibrio, como digo antes, todas las decisiones están impregnadas de un resultado económico, pero no creo que siempre sean el detonante principal. Ujú. Muchas veces son otro tipo de, de rasgos más humanos, pues eso, el ego, ¿no? Muchas veces el ego lleva a tomar decisiones que económicamente son nefastas. O sea, lo que hablábamos antes, estos conflictos en los que participamos nosotros se dan
porque alguien ha tomado decisiones que no son buenas. Y las ha tomado, pues a lo mejor porque le salía de los cojones. Oye, hablando mal y pronto, Sí, sí, perdóname, sí, sí, sí. pero oye, que es que esto es así y punto. Pues es que a lo mejor está mal. Y no te has dejado asesorar o yo qué sé. O sea, es más profundo, ¿no? Que todo eso. No, es que muchas veces un poco lo que comentas tú, ¿no? Que el ego es una enfermedad, diría yo, que no tiene vacuna, no tiene cura. Y que No, al no, es final complicado. llegas a los extremos que estás comentando precisamente por los cojones, por no querer pasar por Realmente. el aro ni bajar de la burra. Y a lo mejor, no sé, en este tipo de situaciones, un conflicto, tienen que hablar dos personas. Pues Ujú, si a lo mejor se podía arreglar fácilmente, pero a lo mejor a una de ellas no le interesa arreglarlo. A lo mejor a una de ellas eh, prefiere enfrentarse a la otra para hacer parecer algo en su empresa. A lo mejor no se tragan y, y no hay manera de que hablen. O sea, ¿sabes? Que, que hay muchas más cosas que el propio dinero. Que sí, al final todo es dinero, ¿no? Porque quiero aparentar más con mi jefe para que me pague más, pero no es el detonante de la decisión, es ujú. porque tu ego te lleva a tomar esa actitud y esa decisión. Sí, sí, está claro que al final lo personal y lo profesional, que en teoría deberían estar separados, nunca lo están. De que al No, final no, las no, nunca, relaciones nunca, nunca, personales nunca lo entre están. socios o tal Nunca lo acaban están. influyendo. O Nunca, nunca. sea, en el fondo es todo lo mismo. O sea, yo Sí, siempre lo he dicho, el que es un cabrón en el trabajo tiene que serlo fuera. O sea, sí, mm, tal yo cual. nunca he visto, pues bueno, es verdad que nos comportamos a lo mejor de una manera diferente, ¿no? Pero los valores tienen que ser los mismos, no pueden ser distintos. Está claro, Mm. está claro, está claro. Viendo toda esa sarta de problemas, por llamarlo de alguna forma, si pudieras sentarte con tu yo empresarial de hace 15 años, ¿qué consejo incómodo de verdad le darías entonces para que no quedara herido en el futuro? Incluso un consejo que no hubieras querido escuchar hace 15 años, pero ahora dirías, joder, es que fui imbécil. Bueno, pues seguramente le diría, sal a la calle a vender. O sea, solo tienes que vender. Ese, ese es lo que le diría. Y bueno, y es que suena fácil, pero no lo es. No es tan fácil salir a la calle, llamar a las puertas, llamar por teléfono. Es complicado. Y yo creo que ese es el consejo, el Es casi un principal. tema tabú, ¿no? El tema de vender. Es algo que Sí, nos da como miedo. nos da como miedo y es que al final las empresas vendemos, no hacemos otra cosa que vender. Y, y es lo que le diría a mí yo de hace 15 años. Sí, 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 sal a vender, solo vende. Eso es lo que, eso es lo que le diría. Sí, sí, me recuerdas un poco al lobo de Wall Street cuando le hace vender el boli, Sí, de que al final vivían de eso. viven de eso. Sí, Además, pero que todas las empresas vivimos de sí, sí. eso. Y al final, Eh, o sea, y es que vender no es malo, o sea, es bueno, ¿no? Si alguien te compra es porque necesita Claro. lo tuyo. O sea, ya está. Al, No, al final la estructura del mundo empresarial es eso, ¿no? De que tú claro. cubres una necesidad que alguien paga por ella, es así de simple. Pero si no existes, si no sales, pues no te Claro. pueden comprar. No te van a encontrar así por arte de magia. Y ese es el consejo que insistiría bastante en darle a ese yo de hace 15 años. Bueno, pues ya sabéis, si sois de los que vais a emprender o tenéis pensado montar un negocio, mundo de la economía, salid a vender. A vender. Literalmente, nos lo dice Sí. Eduardo en el episodio de hoy. Vamos con otro tema un pelín tabú también y que a día de hoy ha resurgido, ¿no? Más bien ha empezado a destaparse, ¿no? Que es el tema del canal de denuncias, ¿no? Algo que
que existe desde hace tiempo. Muchos empleados no saben que las empresas están obligadas a tener un canal de denuncias y demás. Pero realmente cuéntanos qué es, cómo funciona y qué suele pasar internamente que nadie cuenta en público, ¿no? Porque, como te digo, es un tema bastante tabú y Mm. que yo he oído a muchas empresas esa frase de, bueno, la ropa sucia hay que lavarla en casa, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, pues mira, el canal de denuncias que en España pues ha tenido un boom desde hace 2 o 3 años por un motivo legislativo y es que ahora efectivamente Obligatorio. es obligatorio, básicamente, pero esto lleva existiendo desde hace muchísimos años y viene todo del mundo anglosajón y esto se denomina el whistleblowing, que es como el chivato, ¿no? Y esto viene existiendo desde hace muchísimos años. En un primer momento, las empresas que tenían de este canal de denuncias, pues había poco uso y su uso estaba muy enfocado pues a descubrir cosas importantes, ¿vale? Por grandes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pues fraudes internos, conflictos de interés, bueno, cosas eh, A nivel macro. complicadas de averiguar a simple vista sin que nadie diese el soplo, ¿vale? Y de unos años para acá, y con este boom que ha habido sobre todo en España, pues la realidad es que como es obligatorio que haya un canal de denuncias y como cuando lo tienes es obligatorio dar conocimiento a los empleados de que existe, ¿qué está pasando? Pues hay un boom, un poco locura de utilización del canal de denuncias para simples conflictos laborales. Oye, que es que mi jefe me mira mal, oye, que es que mi compañero no sé qué, y se intentan camuflar de acosos. Y la realidad es que pues se queda bastante. Lo que estamos viendo es que pues no hay tanto acoso como se pretende por parte del denunciante. Y muchas denuncias falsas que también son complicadas de probar, pero pues oye, te acuso y ahí queda, ¿no? Y claro, hay que Pero defenderse. una vez que estás manchado, ya. Claro, Un poco igual. y luego se está produciendo otra casuística y es que muchos empleados que de alguna manera pueden intuir que pueden ser despedidos están utilizando el canal de denuncias para de alguna manera protegerse, ¿vale? De eventuales despidos. Porque de lo que se exige de un canal de denuncias es que no haya represalias sobre el que lo utiliza. Pero claro, si lo utilizas mal Como y escudo, ya, sí. y ya te iba a despedir, pues ¿por qué no te voy a despedir, no? Porque hayas utilizado el canal de denuncias. Entonces, bueno, se están produciendo ese tipo de cuestiones. Pero volviendo a tu pregunta, pues antes era más habitual eso que dices tú de, oye, guardemos la porquería debajo de la alfombra y cada vez más, pues las empresas lo están haciendo cada vez mejor, ¿vale? Cada vez mejor, se gestiona mejor, cada vez es todo más público, entonces es muy difícil, cada vez es más complicado hacerlo mal y la realidad es que las personas dentro de las empresas que gestionan los canales de denuncias no se quieren comer el marrón. Entonces lo que se está produciendo es, pues oye, vamos a que nos lo Delegarlo. gestione una empresa externa. Es una de las cosas que hacemos nosotros. Ajá. Gestionar los canales, hacemos esa primera criba, las investigaciones y de alguna manera, uno, la gente que está en la empresa, pues se quita el marrón y dos, se le da un aire de independencia. No es lo mismo que, bueno, al final en las empresas todo se sabe. O sea, por muy grandes que sean, al final se sabe todo. Y no es lo mismo que te haga una investigación un tío como yo, que no nadie conoce, a que lo haga el jefe de auditoría interna, que todo el mundo sabe quién es. Claro. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que está pasando, sí. De hecho, por el tema que has comentado de denuncias falsas y demás, ¿crees que esos conflictos de el jefe me mira mal, etcétera, ocurren más
en hombres, en mujeres, incluso en minorías tipo colectivo LGTBI? ¿Crees que hay algún sesgo o que Mm, ocurren a diestro y siniestro? No, yo creo que no tengo identificado ningún sesgo de ningún tipo. No creo que haya ni más hombres, ni mujeres, ni colectivos. No, no, yo no he identificado ese problema. Guay. No, no, no. No, era curiosidad, porque al final No. sí que es verdad que en los últimos años el movimiento 8M, el tema del feminismo y demás, ha cogido mucha fuerza en España, pero que también es verdad que hemos oído y todos conocemos de casos, ¿no? De denuncias Sí, falsas, o sea, de juicios a lo bestia incluso. Se me a lo viene al bestia. caso el de Johnny Depp. Y lo que pasa es que mucha gente, pues, huye, ¿no? Pues, mucho cuidadito con determinadas situaciones, de estar a solas con gente, o sea, sí, pero no creo que haya no, yo por lo menos no lo tenemos No lo tienes identificado. identificado como tal. No, no. Mm, Guay. Últimos consejos que quieras dar a alguien que está pensando en emprender, que está pensando en el mundo de la economía, especialmente a día de hoy, ¿no? Que hablas de economía y a día de hoy, pues en Instagram te sale el típico Sí, flipado de cómprate un Ferrari o sé tu propio jefe bueno. o te enseño a hacer un por 10 en Bitcoin o tonterías de estas. Dales un consejito, anda, pero de alguien que sabe de verdad. Bueno, yo creo que emprender es maravilloso. Yo creo que todos deberíamos de ser emprendedores y nos iría muchísimo mejor como sociedad, estoy segurísimo. Y que no tengan miedo, que no tengan miedo. Yo creo que emprender es libertad y la libertad es maravillosa. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que abrirse y ir a por ello y que nadie te diga que no lo puedes conseguir, que si tienes un sueño lo persigas y que vayas a por él. Vamos, no tengo ninguna duda. Genial, pues Eduardo Gómez de G Partners, la web es gpartners.es y la información, como siempre, os la dejaremos abajo en la cajita de comentarios para que podáis seguir a Eduardo o incluso poneros en contacto con G Partners, que ya habéis visto que ofrecen un servicio completo de la primera parte que hemos hablado, del mundo forensic, del mundo compliance o del mundo de las corporaciones, además de todos los servicios que nos ha estado comentando aquí Eduardo en el episodio de hoy a los que se dedican y trabajan en gran profundidad. Entonces, Eduardo, ha sido un placer haberte tenido por aquí, pero no te puedes ir a ningún lado porque antes de marcharte nos tienes que hacer la recomendación del fin de semana. Y quiero que me recomiendes una serie o película que te haya gustado, puede estar relacionado con el tema que os he hablado, o simplemente porque te gusta. Yo siempre digo que hay gente que nos recomienda Juego de Tronos o Star Wars. Y luego un libro para leer que realmente consideres que valga la pena. Simplemente es para que la gente te conozca un poco más a nivel personal. Pues esto no lo tenía pensado, pero series, películas, pues mira, Basta bueno, una. es que soy bastante cinéfilo, ¿vale? Vale. Me han gustado mucho, pues yo qué sé, El Padrino, me encanta, El Golpe, son todas Mira, películas no eres el primero que nos las recomienda. El Lobo de Wall Street me encantó también. Series, me gustó mucho las primeras temporadas de Homeland. ¿Vale? Esa me gustó mucho. Breaking Bad también me gustó mucho. Breaking Bad es una pasada. Los Soprano me encantó. Y luego libros, pues tengo mucho, he leído muchos libros. Yo soy bastante lector. Tengo aquí una estantería llena de libros de todo tipo. Pero hay uno que creo que es un desconocido absoluto y que todo el mundo debería leer. Venga, vamos a por él. Y es El mundo de ayer, de Zweig, de Stefan Zweig. Yo no sé si conoces No, no al lo conozco, autor, pero lo voy a buscar ahora mismo. pero era pues uno de los principales autores de principios del siglo XX, ¿vale? Vendía, a los que más libros vendía y bueno, pues con la Segunda Guerra Mundial se autoexilió a Brasil, murió allí y tal, un poco
atormentado, pero nos escribió El mundo de ayer, que es una autobiografía y cuenta cómo, pues en esa Austria en la que él nació, que pues acordemos que era eh, pues una sociedad todavía del imperio austrohúngaro, Austrohúngaro. o sea, cómo de tenerlo todo se quedan sin nada, lo pierden todo, no solo las cosas físicas, sino la libertad, que es una de las cosas que más hace hincapié Schweiz. Y yo creo que establece un paralelismo brutal con ciertas cosas que estamos viviendo a día de hoy y creo que todo el mundo deberíamos de leer ese libro. Ese libro es, vamos, yo es de los más bonitos. He leído muchísimos libros, ¿vale? Pero este es uno de los libros más bonitos que podemos leer y un desconocido. Es un desconocido en la sociedad actual y creo que deberíamos de leerlo. Y además veo que fue publicado una vez él se suicidó, de hecho. Sí, 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 sí. en el 42, justo en los finales de Sí, sí. la guerra. Entonces, yo creo que, vamos, te podría recomendar libros no sé, hay muchos, muchos libros, ¿no? Pero Ujú. este me ha gustado muchísimo. De los últimos años, de lo que más me ha impactado. Pues tomo nota porque no lo conocía, así que le voy a dar una oportunidad. Sí, 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 te lo recomiendo. Y ahora llega la pregunta más complicada que estamos haciendo a todos los entrevistados esta nueva temporada. Y es que, en base a todo lo que hemos hablado, ponle título al episodio de hoy. Sería episodio no sé cuál, entrevista con Eduardo Gómez, ponle un subtítulo. Uf, esta, Esta es jodida, ¿eh? Esta es jodida. sí, esta es complicada. Esta es panota. Uf. Me está Pues encantando esta pregunta. sí, 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 sí. Pues bueno, pues no sé. Entrevista con Eduardo Gómez, un empresario en continuo desarrollo y aprendizaje. Empresario en continuo desarrollo y aprendizaje. Yo creo que yo se lo digo a mis hijos, digo, cuando digo que yo ya estudié, pero es que yo no, yo sigo estudiando todos los días, si es que no paro de estudiar. Sí, El sí, concepto este de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se acuñó hace ya unas sí. cuantas décadas, la verdad es que es verdad, porque ¿qué día no aprendes algo? Nada, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cambiando, siempre. eh, Y es que si no mejoras, empeoras. Ya está. Solo Es, partiendo de la base biológica, digamos, de que cada 7 años no tienes ninguna célula de las que tenías en los 7 años anteriores, eres un ser completamente nuevo físicamente, biológicamente. no, Entonces, a no, partir está de claro. ahí, Es que no estira tú de puede ahí lo ser. que quieras. Entonces, claro, yo muchas veces veo gente que es plana, lleva 30 años en el mismo trabajo, no quieren cambiar. Joder, o sea, es que eso es involución. De hecho, mira, es el tema del episodio de esta semana pasada y es que lo llamé precisamente La constancia te está frenando. Porque al final Mira, el ser constante así es ¿no? para abajo. Es lo peor, exacto. Sí, Exacto, porque la constancia es cambiar de rumbo, autoevaluarte, crecer, estoy de acuerdo. modificar, hacer cosas, ¿no? Estoy de Pero acuerdo. el flat, ¿no? El Sí, día de sí, la marmota, que era la película aquella, ¿no? sí, Te mata estoy de por dentro. acuerdo. Sí, sí, sí. Pues Eduardo Gómez, ha sido un placer haberte tenido aquí en el micro de Formación Podcast en el día de hoy, habiendo compartido temas, yo diría que desconocidos para la gran mayoría de la sociedad, especialmente para gente que no tiene una empresa o que la tiene y nunca ha tenido un problema. Te digo, tienes ese canal de denuncias y nunca lo has usado, o tienes ese servicio compliance que ofrece pues servicios como el tuyo, pero que nunca lo has utilizado y que habiéndolo expuesto de esta forma abiertamente y de forma tan sincera, pues nos has abierto una puerta muy chula y que espero que nos dé para pensar pues, a todos los que escuchéis este episodio de hoy. Así que, Eduardo, gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Me ha gustado mucho esta charla, he aprendido mucho contigo también.
A vosotros os espero la semana que viene en otro episodio de Frogmación Podcast con probablemente otra entrevista que tengo entre manos. Y Eduardo, despídete tú mismo. La última palabra es tuya para el episodio de hoy. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Juan Gabriel. Me ha gustado mucho la charla, ha sido súper amena, muy sencilla y espero que alguien pueda sacar algo de valor de lo que hemos hablado. Genial, muchas gracias. Hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.